¿Quién puede levantarnos del pozo en donde hemos caído? Solo en ti confiamos, solo en ti confiamos. Como siempre hablaba con Dios y le decía, ¿cómo tú te puedes fijar en unos simples mortales como nosotros, que tenemos solo vida por un instante? Pero hay una parte que me gusta, que dice que cuando el árbol haya caído, tiene la esperanza que cuando esté en contacto con el agua, volverá a retoñar y volverá a florecer, y que se volverá a plantar, como tú siempre tienes tu vida plantada. Hay que fijarnos constantemente en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios está viva. Solo Él puede avivar
dejarnos llevar por nuestras emociones, sino por las confusiones que te pones en cada uno de nosotros, Señor. Que cuando alce mis manos, realmente sepa por qué alzo mis manos. Cuando tenga que agradecer, realmente sepa por qué tengo que agradecer, porque tú has sido tan bueno para conmigo. Padre, sé tú en nuestros corazones, sé tú llenándonos diario con tus palabras, por medio de tu palabra. Te damos gracias, Padre, a ti sea toda la gloria, todo el honor, toda la honra. Ahí en este lugar, celebra el nombre del Señor. Cool in the cold, in the hot weather, whether or never I ever understand I'm a man in the hands of great plans and stand with faith there in a life I never known to touch, and still I stop my clutch, but I'm like, what's the dream of? What's the hope in? What's the doubt for? Live to no end, this is living. The life I've been given is a gift. If I'm a living, I'ma live it to death. So what's the dream of? What's the hope in? What's the doubt for? And live to no end, this is living. The life I've been given is a gift. If I'm a living, I'ma live it to death. Yeah. Hace tantito ruido, ¿verdad? Mejor. ¿Cómo están? Me da mucho gusto verlos. Hay bastantes. Saben, vamos a iniciar una nueva serie. Me siento muy emocionado de verles acá y de iniciar esta serie. Va a ser la última del año. Se llama, ¿cómo se llama? ¿Está por ahí? No se entiende mucho. Es como platicaba con Joelito, es un diseño en parábola. Necesitas darle y reflexionar para ver que dice generación blindada, ¿verdad? Entonces, no está evidentemente, tienes que fijarte bien. Esta serie es generación blindada, ¿sí? Vamos a tener 4 temas de generación blindada y con eso cerramos el año, ¿verdad? Bueno, ¿y a qué va todo esto de generación blindada? Y es que, miren, ustedes saben que cada cierto tiempo hay tendencias en el mundo, hay tendencias. Los intereses de nuestros abuelos no son los mismos que los de nosotros, ni los de nuestros padres, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo se le nombra de alguna manera las generaciones que están. Esta generación tiene muchos nombres, la que está actualmente de chicos de 8, 9, 10 hasta 25, 26 años, tiene un nombre esta generación. Se le llama generación Z, se le llama Centennials, pero también tiene un nombre muy característico. Generación de cristal. ¿Por qué se le llamará generación de cristal? Y es que se le llama generación de cristal en principal medida por su fragilidad. Así se le nombra. Yo no le estoy diciendo que ustedes sean frágiles, yo no estoy diciendo que ustedes son de esa generación. Sin embargo, si nacieron o si actualmente tienen entre 8 y 26, 27 años, son parte de esa generación, están dentro, ¿sale? Entonces, a veces se utiliza este término de generación de cristal como una manera de denostar o menospreciar a los jóvenes, ¿sí?
Dice, es que son de cristal ahorita, no los puedes tocar. Y en cierta medida pueden tener algo de razón. Vamos a 1 de Timoteo 4:12. Saquen sus libretas. Siempre es bueno que tengan una libreta acá. Su Biblia también. Pero, ¿saben? Cuando nosotros escuchamos algo, se nos queda. Cuando lo escribimos, se nos queda más. Cuando lo socializamos, es decir, lo platicamos con alguien, se nos queda aún más, ¿sí? Y si esto lo repasamos en otro momento, se nos va quedando más. Entonces, ¿de qué sirve que tengas una palabra que dices, wow, qué chido estuvo, pero no la anotaste? Entonces, no es tan fácil que quede en tu mente, ¿verdad? Entonces, traigan una libretita y vamos a 1 de Timoteo 4:12. Y dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, ¿sí? Entonces, cuando se dice generación de cristal o cuando la gente le dice generación de cristal, ¿realmente están teniendo en poco tu juventud? Es una manera de decir como que, hey, no, los chamacos de ahora no saben, es que ahorita no se sabe, es que no saben valorar, es que no se les puede decir nada. Entonces, de alguna manera están teniendo en poco tu juventud. Pero cuando dice la palabra, ninguno tenga en poco tu juventud, ninguno es ninguno y te incluye a ti. ¿Y sabes por qué a ti? Porque tienes en muy poco tu juventud. Piensas que es un momento para disfrutar, es un momento para descubrir, explorar, para, ¿cómo llaman? Echar relajo, ¿no? Entonces, no es para eso. No tengas tan en poco tu juventud. Entonces, a ti te incluye que no tengas en poco tu juventud. Y de esto vamos a hablar. ¿Y por qué se llama la serie Generación Blindada? Y es que, ok, estamos en la generación de cristal. No pedimos nacer en la generación de cristal. Ojalá hubiéramos nacido en la generación de hierro, pero no, nos tocó nacer en la generación de cristal. Ok, estamos dentro, estamos inmersos de ella, pero no somos cualquier cristal. Porque también hay de cristales a cristales, ¿verdad? Hay cristales blindados, ¿verdad? Que ni siquiera una bala le puede entrar. Y yo quiero y creo que de ese tipo de cristal somos nosotros. Amén. Somos cristal, pero blindado. Y a ese tema, a ese entorno va esta serie. ¿Cómo vamos a blindarnos para ser una generación blindada? ¿Ok? Vamos a hacer una oración. Cerramos nuestros ojos y oramos. Señor, gracias te doy porque trajiste a los chicos, a los jóvenes del oriente, del poniente, del norte y del sur de Palenque, y los trajiste aquí a tu casa, Señor, para escuchar tu palabra. Yo no quiero desperdiciar este momento, así que te pido, Espíritu Santo, que pongas palabra en mi boca y actitud en general de los jóvenes para recibir lo que tú estás dando esta noche. Te doy tantas gracias, Señor, te doy tantas gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Ok, vamos a entrar de lleno al tema y es potencial. ¿Cómo se llama? ¿A qué le sonará potencial? En la secundaria, tal vez preparatoria, ya vayas a tu universidad, vemos lo que es potencia, ¿no? ¿Y qué es potencia? Es un numerito con un numerito chiquito arriba, ¿verdad? Pero a veces puede ser un, no sé, vamos a poner un ejemplo, un 28 con un 10 arriba. Parece un número pequeño, pero es un número grandísimo. Es más, no lo podía escribir de tantos números que tiene, ¿verdad? Porque la potencia es tan grande que no se puede expresar, aunque parezca chiquito. Y entonces, ¿qué es el potencial en nosotros? Es aquello que aún no se ha manifestado, pero tienes las condiciones de llegar a ser. Repito, el potencial es aquello que aún no se ve o aún no se ha manifestado, pero puede suceder. Tenemos todas las capacidades que Dios nos dio para ser grandes líderes,
grandes empresarios, grandes doctores, grandes padres y grandes siervos del Señor. Y aunque hoy te ves como un chamaco, como una chamaca, que todo el tiempo te están regañando porque no levantas tus zapatos, o que no te sabes abotonar todavía la camisa. Decía, y eso me decían a mí, ¿verdad? No sé si a ustedes también, pero me decían, no sabes ni lavar tus truzas, ¿verdad? Y aún puede ser que te veas así, o la gente te ve así, pero tú tienes todo el potencial para ser un gran, lo que quieras ser, y un gran hijo de Dios. Ni siquiera tus papás saben el potencial que ya Dios puso en ti. Obviamente ni tú lo sabes, pero créelo. Dios ya puso todos los ingredientes necesarios en ti para que llegues a ser lo que Dios quiere que seas. Y aunque no lo veas hoy, lo vas a ver. ¿Ok? ¿Lo creen? ¿Saben? Me encanta Jesús porque Jesús no veía lo superficial. Jesús veía siempre el potencial. Si a nosotros nos ponen a hacer una tarea en equipo, y si tú eres inteligente, vas a agarrar al que sabe escribir, a la niña de los plumones, ¿verdad? Vas a agarrar al que no tiene pena para exponer. Empiezas a hacer tu team donde tú puedas tener el 10 asegurado, ¿verdad? Y vemos a Jesús. El Padre le encargó la gran misión de predicar el evangelio y que esa prédica perdurara para la eternidad. ¿Cómo voy a armar ese grupo selecto de personas con el cual voy a instruirlos y en un futuro, aunque yo no esté, ellos van a continuar y regar mi palabra por el mundo? Y Jesús no agarró a los más sabios ni a los más inteligentes. Jesús no agarró al sumo sacerdote, el que tenía más conocimiento de la Biblia. ¿Qué agarró Jesús? ¿Un pescador o dos pescadores? ¿A un recaudador de impuestos? Y a un celote, que está investigando qué es celote. Era como un anarquista. Hagan de cuenta que el equivalente hoy en día es un chavo con el cabello pintado de verde que raya paredes, ¿no? Eso agarró Jesús en su momento. Gente que tal vez no se le veía potencial, pero Jesús sabía que lo tenía. Gente que no era producto terminado y Jesús vio algo en ellos que era el potencial y los llamó. Y hoy en día, gracias a esa elección que hizo Jesús, se sigue compartiendo su palabra. Yo quiero decirles, hay diferentes generaciones conviviendo hoy en día. Están los ancianos, los adultos, los jóvenes, los adolescentes y los niños. Que el mayor potencial que yo veo, y creo que el que ve Jesús, es en los jóvenes, en ustedes. Porque no digo que ustedes sean mejor que los adultos ni que los ancianos. Estamos hablando que el potencial es aquello que no se ha manifestado, pero puede llegar a ser. Y yo creo que ustedes tienen el mayor potencial de todas las generaciones. Amén. Como quiera, lo que hay en mí de alguna manera ya se ha manifestado, ya sé más o menos para dónde va lo mío. Tú ni siquiera has descubierto, hay grandes cosas que no te ha mostrado Dios. Amén. Ok, para empezar, pregunta número 1, ¿por qué los jóvenes? ¿Si lo tienen por ahí? Ok, ¿por qué los jóvenes? Y aquí es una tablita, ya se las había compartido antes, pero tal vez algunos no habían venido, entonces la vuelvo a poner. Y es que el joven tiene energía. A ver, lo que le falta, usted lo dicen en voz alta, ¿sale? Tiene energía, tiene tiempo, pero le falta experiencia. El adulto tiene energía, tiene experiencia, pero le falta tiempo. Está todo el tiempo trabajando. Está cansado, no es que no tenga energía, es que ya las utilizó en el trabajo, ¿verdad? Pero sí tiene energía, pero ¿qué le falta? Tiempo. Y el anciano tiene experiencia,
Tiene el tiempo, pero ¿qué le falta? Energía. Los ancianos ya, por más que quieran, ya no tienen la fuerza ni el vigor de ir hacia adelante. Y entonces, en base a esta tablita, ¿no? En esta comparación, ¿quién tiene mayor potencial? Al anciano, de alguna manera ya dio lo que tenía que dar. No es que no tenga nada importante que dar ni decir, pero ya lo dio, ¿sí? Y el anciano no puede volver a ser adulto ni puede volver a ser joven para corregir ciertos errores. El adulto aún está desarrollándose, pero está pagando consecuencias de cosas que no hizo o sí hizo de joven. ¿Exacto? No puede volver a ser joven el adulto. En cambio, los jóvenes, ustedes, son jóvenes hoy en día y en algún momento van a ser adultos y en algún momento van a ser ancianos. ¿Quién tiene mayor potencial de ustedes, de estas generaciones? Obviamente, pues ustedes. Tienen el chance todavía de cambiar su destino, de desarrollar su potencial a temprana edad. Y es que hay una idea que siempre ha estado, no es nueva, no es de esta generación, y es que cuando sea adulto, ya voy a tomar a Dios en serio. Ya cuando sea adulto, ¿por qué ahorita? Yo veo que las iglesias, los que cantan, los que adoran, los que sirven son adultos. Ya cuando yo sea adulto, voy a tomar a Dios en serio. Decía el Paz Felipe, ¿no? Gracias por su entusiasmo. Entonces, saben, les voy a decir un secreto, pero que quede entre nosotros, ¿verdad? Nadie nos está viendo más que la cámara. Y es que, ¿por qué la mayoría de los adultos toman a Dios en serio ya cuando son grandes? Divorcios, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, vicios. Ya después de ser revolcados por todo eso, o por alguno, o por dos o tres, ya toman a Dios en serio. Lo que tú estás diciendo cuando dices, ya cuando sea grande voy a tomar a Dios en serio, es ya que me haya revolcado la vida, entonces ya voy a tomar a Dios en serio. Porque por eso llega, no es porque el adulto no vivió una vida gozosa, llena de paz y felicidad y ya después vino a Cristo. No, vino ya cuando probó todo y se dio cuenta que se daba con pared. Y hasta ahí dobló sus rodillas, ya cuando vio a su familia perdida, sus hijos perdidos, matrimonio perdido. Ahí ya dobló sus rodillas y se inclinó, bajó su orgullo y dijo, bueno, ayúdame Dios. Entonces, no vienen porque quieren, vienen porque la vida los hace venir. Entonces, ustedes tienen la oportunidad desde ahorita de tomar a Dios en serio. En serio, porque tomar a Dios en serio no es congregarte. Hay matrimonios o familias que tienen tiempo en la iglesia y que tienen hijos en la iglesia, pero que no tomaron a Dios en serio. Y los hijos no tienen ni quieren tener nada que ver con Dios. Entonces, venir a congregarte no es una garantía de que te va a ir bien. Toma a Dios en serio. Y es una garantía que Él va a estar contigo. Aun cuando no todo esté bien, Él va a estar contigo. Es garantía. No hay pierde, no hay fallo ahí. Entonces, créanme, jóvenes, ya después de esta pequeña introducción, que están en el mejor momento de sus vidas. Amén. ¿Sabe? Yo no entendía por qué hacen esto, pero los pastores dicen, dile al que está a tu lado. Entonces, lo voy a hacer. Y yo decía, ¿por qué me dicen si el que está a mi lado ni lo conozco, verdad? Pero tiene que ver, tiene sentido, porque cuando tú comentas algo, lo estás socializando, te queda más en tu cabeza, en tu mente y funciona. Entonces, vamos a hacerlo. Dile al que está a tu lado, estás en el mejor momento de tu vida. Hermano Paso, hermano
Silvino, pastor, alguien dígale al pastor que está, no tiene nada del lado del pastor, díganle que está en el mejor momento de su vida. Amén. Lo amamos, pastor. Ok, vamos a la siguiente y es: Dios es un Dios de los jóvenes. Dios es Dios de los jóvenes. Y es que cuando eres joven, a veces te gusta o piensas que eres como un extra en la obra. No vas a ser extra, eres el protagonista de la obra. Dios te quiere como protagonista de la obra. En la Biblia no se habla de ningún extra, se habla de protagonistas. Tal vez hay grandes protagonistas, pero hay protagonistas pequeños como Esteban, que simplemente por su buen testimonio Dios le dijo que sirviera, que fuera mesero, ¿no? Y tiene un testimonio de cómo vio los cielos abiertos y los ángeles, ¿verdad? Pero de aquel nada más que anduvo, vio a Jesús, lo vio de lejitos entre la multitud. Aquel que estaba entre los 3,000 que estaban en la prédica y lo vio desde lejos, de ese no se ha escrito nada, no se ha dicho nada. Entonces, sé protagonista, no seas extra. Vamos a ver por qué digo que Dios es un Dios de los jóvenes. Y es que vamos a ver en la Biblia, no voy a leer todos, pero vamos a ver ciertos ejemplos. Y por ejemplo, lo vamos a poner de mayor edad a menor edad. Y vamos a hablar de Esther. Y Esther, entre los 14 y los 19 años, no se está muy seguro, pero entre los 14 y los 19 años, Dios le hizo el llamado para ser reina. Y fue reina y salvó a su pueblo. José, a los 17 años, empieza su camino cuando es tirado al pozo por sus hermanos. Ahí empieza su verdadero llamado, ¿no? María, la madre de Jesús, tenía 14 años cuando quedó embarazada de Jesús. Eran otros tiempos. Samuel desde los 12 años es cuando Dios se le aparece y le dice: Samuel, y dice: tu siervo escucha, heme aquí. David, de 10 a 15 años, es cuando cuando lo ungen, Samuel, ¿verdad? Como Samuel lo unge y le dice que él va a ser el próximo rey. A los 16 años, de 16 a 19 años, es cuando él vence a Goliat. O sea, un jovencito, como tú, como yo no, ¿verdad? Pero como tú. ¿Quién tiene 16 años? Seguro. ¿Sí? A esa edad David venció a Goliat. ¿Qué gigante estás venciendo hoy en día? ¿O el gigante te está pisoteando? ¿Sí? Y si vamos más, tenemos a Jeremías, que dice que Dios lo llamó desde antes de nacer. Ese sí era joven, ¿verdad? Y esos son unos ejemplos de cómo Dios llama a la gente desde que es joven. Desde que es joven es protagonista de su vida, y desde que es joven empieza a desarrollar su llamado y su propósito. ¿Y qué hay de Jesús? Jesús, déjenme decirles, que también llamó a jóvenes. Jesús llamó a jóvenes a estar con Él. Y es que ¿por qué pensamos que seguir a Jesús es cosa de adultos, es cosa de ancianos? Bueno, una es porque en las iglesias tal vez de la última generación, las iglesias que son de nuestros papás, eran iglesias llenas de adultos. Difícilmente ibas a ver a un niño, y si lo ibas a ver mal encarado, aburrido, ¿verdad? O dormido en las sillas, porque el pastor se dedicaba a los adultos. De alguna manera puede ser que porque el adulto diezma, se pensaba, bueno, me voy a enfocar en los adultos. ¿Y los jóvenes qué? Pero Jesús no hizo eso. Jesús no se dedicó 100%
a los adultos. De hecho, Jesús se hizo rodear de jóvenes. Ahora, ¿por qué pensamos que Jesús o los apóstoles de Jesús eran gente adulta? ¿Tienen la imagen por ahí? Creo que les encargué una imagen a los de media. Si me la pueden poner. Ahí está el culpable. Por esa razón pensamos que Jesús tenía a los 12 discípulos, entre ellos unos viejitos, unos peloncitos, barbones, unos que parecían mujer, pero luego me di cuenta que eran hombres. Pero esa es la idea que tenemos de los apóstoles de Jesús. ¿Quién pintó ese cuadro? ¿Alguien que estudió historia? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci lo pintó. No es un retrato, no crean que Jesús se quedó así mientras Leonardo lo estaba pintando. Ese retrato es de 1495, ¿sí? 1495 años después de que murió Jesús, pinta ese retrato o esa pintura Leonardo da Vinci. Obviamente, como a él le parecía que era Jesús, como él pensaba que eran los apóstoles, no estuvo presente, se los imaginó así. Fue una pintura hermosa, por cierto, pero no tiene nada que ver con los apóstoles de Jesús. Incluso ni con Jesús, vemos, todos son como europeos, ¿no? Hasta Jesús es medio europeo ahí. Y vimos el tema pasado, que Jesús no tiene nada que ver con eso. Jesús más bien debió haber sido moreno, porque era una persona como cualquiera de esa época. Entonces, esta pintura nos ha hecho creer de alguna manera que los apóstoles eran viejitos, ancianitos, peloncitos, barbones. No era así. ¿Por qué lo digo? Investigando, vamos a ver que en esa época los que seguían a un maestro, a un rabí, eran jóvenes, ¿sí? Ningún adulto, ya con casa, con hijos, o difícilmente un adulto iba a seguir a un maestro. Ya tenía su vida hecha. Los jóvenes seguían a los maestros. Otra pista que nos da la Biblia es que de todos los apóstoles solo uno era casado, Pedro. En un versículo se menciona que Jesús sana a la suegra de Pedro. Y si sana a la suegra es porque tenía esposa, ¿verdad? De los demás no se dice nada, ni de familia, ni de esposa, ni de hijos. Pero bueno, eso sería como tratar de inferir, ¿no? Vamos a algo más sólido que nos deje sin lugar a dudas que los que seguían a Jesús eran jóvenes. Y vamos a Éxodo 30, 14. Éxodo 30, 14. Éxodo es un libro del Antiguo Testamento, muy antiguo, mucho antes de que naciera Jesús. Y dice: todos los registrados de 20 años para arriba darán esta contribución al Señor. En el contexto es que se establecieron las reglas por Dios y se dijo que toda persona mayor de 20 tenía que, cuando entrara o cuando llegara al templo, tenía que pagar una cuota. Todos los mayores de ¿cuántos años? De 20 años. Eso pasó y fue una ley que quedó mucho antes de Jesús. ¿Ok? Síganme, esto es importante. Vamos ahora a Mateo 17, del 24 al 27. Mateo 17, del 24 al 27. ¿Ven? Estamos hablando que mucho tiempo después, ya cuando está Jesús entre nosotros, la ley sigue que los mayores de 20 años tienen que pagar una cuota cuando están en el templo. Y en este contexto Jesús llega a Capernaum con sus discípulos. Dice la Biblia que van todos sus discípulos, Jesús y todos sus discípulos, y llegan a esa ciudad y se les aparecen autoridades del templo. Y vamos a ver lo que les dicen. Yo leo uno y ustedes lean otro, por favor. Dice: cuando Jesús y sus seguidores entraron al pueblo de Capernaum,
se le acercaron a Pedro unos hombres que recaudaban el impuesto del templo. ¿Ok? Hombres que recaudaban el impuesto del templo. Y le preguntaron, ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Como siempre, queriendo probarlo, ¿no? ¿Qué contesta Pedro? Pedro le respondió, los que pagan impuestos son los hijos de la otra gente. Entonces Jesús les dijo, es decir, que los hijos del rey no pagan impuestos. Qué loco, ¿cómo no sacó una moneda de la bolsa? No hizo aparecerlo por ahí, no le pidió prestado a alguien. Yo no sé por qué lo hizo Jesús, de seguramente debe haber una enseñanza muy grande que ahorita no la tengo, pero Jesús le dice, ve a pescar, ábrele la boca al pescado y ¿qué vas a encontrar? Una moneda. Y con esa moneda, aquí viene lo importante, dice, vas a pagar el impuesto de todos. No, ¿verdad? ¿Qué dice? El tuyo y el mío. ¿Pero venían todos? ¿Y de quién pagó el impuesto? ¿De quién? De él y de Pedro. De Pedro, el que ya estaba casado, y de Jesús, que tenía 33 años. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir esto? Todos los demás eran menores de ¿cuántos años? Y nosotros siempre creídos que Jesús se acompañaba ya de viejitos. No, Jesús estaba con la chaviza. Jesús estaba con los jóvenes, porque los jóvenes tenían el mayor potencial. Ustedes tienen el mayor potencial hoy en día. Dirán que tienen trabajo, tienen escuela. Ok, sí. Pero hay cosas que te atan más, como la familia, como una esposa, como los hijos, como las responsabilidades de un adulto, que todavía no tienen. Ahorita tienen mucho tiempo de sobra, que no lo saben administrar, es otra cosa. Pero hay mucho tiempo, hay mucha energía. Hay enfermedades que se manifiestan después de cierta edad. Yo les digo a todos, después de los 30 nada es igual. O sea, yo me sentía el rey del mundo, el que podía correr los 1000 kilómetros, y después de los 30 todavía hago ejercicio, todavía corro, pero ya no es igual. La energía ya no es la misma. La espalda empieza a doler, la rodilla empieza a tronar. A ti ya eres un adelantado a tu época. Pero ya no es lo mismo, no es igual. Ahorita están en una etapa crucial. Hay errores que cometes ahorita y los puedes resarcir. Hay errores que cometes ahorita y puedes cambiarlos y puedes de alguna manera reparar el daño. Pero hay errores que cometes de grande que no solo te afectan a ti, le afectan a toda tu familia. No es lo mismo que tú repruebes una materia a que tú lastimes a tu hijo. No es lo mismo que se te pierda, no sé, los 500 pesos que tenías en tu bolsa y que te dio tu mamá, a que pierdas todos los fondos de tu familia en una mala inversión. Es un momento donde puedes, no te digo, tienes permiso de equivocarte, pero gracias a Dios los errores que tienes ahorita aún los puedes reparar. Difícilmente de grande puedes reparar tan fácil esos errores. Vamos al siguiente. Y para entender por qué mi papá no me entiende, por qué yo no entiendo a mi papá, por qué mi abuelo dice esto, por qué, ok,
es que hay generaciones y cada generación funciona como una mente colectiva. Es decir, todos piensan diferente, pero de alguna manera todos van a cierta tendencia. Y las generaciones que han pasado, si me la ponen aquí en la pantalla, las últimas 4, que es la presente, la mía, la de sus papás y tal vez la de sus abuelos o de algunos papás de acá, ¿no? Y es, exacto, son esas 4 generaciones: los baby boomers, la generación X, los millennials y la generación de cristal, ¿verdad? Esas son las generaciones que están actualmente hoy en día. Hay alguna generación anterior, pero vamos a hablar de estas. ¿Por qué? Porque entre estas están ustedes y sus papás, ¿ok? Los baby boomers son las personas que actualmente tienen de 55 a 75 años. ¿Alguien tiene papás de esa edad? Yo tengo mis papás en esa edad, entre 55 y 75. Son de una generación llamada baby boomers, así se le denominó. ¿Ok? ¿Qué característica tiene esta generación? El trabajo marcó sus vidas. El trabajo era lo más importante para ellos. Otra característica, son extranjeros digitales. No crecieron, no nacieron con tecnología, no le entienden al celular y prefieren no usarlo. Mientras menos lo usen, mejor. Otra característica, se mantenían casados toda su vida. No quiere decir que todos, ¿verdad? Pero la tendencia de esa generación era mantenerse casado toda la vida con la misma persona. Y como dato curioso, nada más para entretener, su superhéroe favorito era Popeye. ¿Ok? No tiene nada que ver, pero tiene sentido. ¿Ok? ¿Qué viene después de los baby boomers? La generación X. Estos vienen de que actualmente tienen de entre 40 y 55 años. ¿Quién tiene papás de esa edad? Entre 40 y 55. Creo que la mayoría tiene papás en esa edad, entre 45 y 55 años. ¿Qué caracteriza a la generación de tus papás? La generación X. Y es que la carencia marcó sus vidas. Mucha necesidad, mucha carencia de economía, de dinero, de alimentos. Todos tus papás, si están en esa época, te van a contar: no, pues yo nada más tenía un zapatito y lo tenía que cuidarlo porque no me compraban una vez al año y jugaba con no sé, con llantas de carro, ¿ok? Esa es la generación X. Sí, dice, así es mi mamá. Sí, eso marcó a todos, ¿verdad? La carencia. Hubo una gran recesión económica. ¿Y qué otra cosa? Son visitantes digitales, es decir, se están como que familiarizando un poco con la tecnología. De vez en cuando lo utilizan, aunque prefieren no usarla. Les gusta más a la antigüita, pero de vez en cuando hacen uso de la tecnología. Otra característica de esta generación es que el divorcio era una opción solo cuando los hijos estaban grandes. Cuando ya se habían ido de la casa, esta generación se esperaba, aunque viviera un infierno, se esperaba a que los hijos estuvieran grandes ya para poderse divorciar. ¿Ok? Y como dato curioso, su superhéroe favorito era Superman. ¿Ok? ¿Qué viene después? Millennials. Son los que actualmente tienen entre 26 y 40 años. ¿Quién tiene papás de entre 26 y 40 años? Kids, ahí está. Algunos ahí están, ¿verdad? La mejor generación que existe. No, mentira. A esa generación pertenezco yo. Y es, ¿qué tiene de especial la generación de los millennials? Y es que el internet marcó sus vidas. No nacieron con internet, pero cuando estaban desarrollándose el internet, marcó y cambió un antes y después en sus vidas. Utilizaron el internet
para conocer gente, para el trabajo, para facilitar los procesos, para todo. El internet era todo, ¿ok? Son migrantes digitales, no nacieron en la era digital, pero empezaron a utilizarlo, todo lo digital y todo el internet para sus trabajos y labores y necesidades. Esos son los millennials. Otra característica en cuanto al matrimonio es, el millennial se divorcia con facilidad, no importa los años de casados, se divorcia con facilidad. Vamos a ver esta tendencia. Se mantenían casados toda la vida, se divorciaban ya de grandes. El millennial se divorcia, no importa la edad, no nos entendimos, no se pudo, bye, tú por tu lado, yo por mi lado, ¿ok? Y como dato curioso, el millennial, su superhéroe favorito es Goku, ¿ok? Ese era su superhéroe de esa generación. Y vamos, ¿dónde estamos? ¿O dónde están? Ya no. La generación de cristal. Y son los que tienen entre 10 y 26 años actualmente. Tú dices, ay, acabo de cumplir 27, ya me sale. No. No es algo exacto, es, si está rodeado entre ellos, sigue siendo, ¿verdad? ¿Qué hay con la generación de cristal? La validación marca sus vidas. La generación de cristal, la validación de los demás marca sus vidas. El rumbo que toman, las decisiones que toman, lo que se ponen, lo que dicen, va en torno a la validación que puedan tener de otra persona o de los demás. Son nativos digitales, nacieron en la era digital, desde que estaban chiquitos ya tenían el celular, la tablet, lo que quieras, ¿sí? Ellos no ven el internet o lo digital como una herramienta de trabajo, para ellos es un estilo de vida, o sea, así es normal. Para nosotros o para mi generación y la anterior era como algo novedoso para ayudarnos al trabajo y lo que quieras, pero para los de la generación actual es de lo más normal, es parte de su vida, ¿ok? Y en cuanto al matrimonio, la generación de cristal no se quiere casar. Así va la tendencia, jóvenes. Pero ustedes repitan conmigo. Bueno, antes de eso, el superhéroe favorito de esta generación son los influencers. No es ningún personaje ficticio, son personas de verdad que tienen toda su admiración y atención. ¿Verdad? ¿Ok? Son los influencers. Ese es su superhéroe favorito. Y así es esta generación. Entonces, ahora sí repitan conmigo. Estoy en la generación de cristal, pero Dios me va a volver un cristal blindado. ¿Amén? Aunque vengan las balas, aunque vengan las tendencias, tú vas a ser de otra material. Vas a verte igual, probablemente te podrás parecer de alguna manera a ellos por cómo vistes, tal vez por tu edad, tal vez por tus intereses, pero tú estás blindado. Mientras los demás se frustran y se quiebran con tantito, tú vas a soportar, tú vas a tener carácter para salir adelante. Mientras hay niños que se cuelgan porque les desinstalaron el Free Fire desde el celular, tú vas a poder soportar situaciones difíciles, de verdad difíciles en tu vida, y vas a aferrarte a Jesús para salir de ellas. Amén. Vamos terminando, ¿ok? Y es que, ¿cómo nos vamos a blindar? ¿Cómo vamos a blindarnos? Sí, suena padre, pero ¿cómo? ¿Cómo le hacemos? Y es que la palabra de Dios te blinda, ¿ok? La palabra de Dios es la que te va
a blindar. Y vamos a ver 5 aspectos que tiene esta generación. Hay más, pero estos son los más característicos de esta generación en la que tú estás inmerso. Y estos aspectos los vas a ver en la escuela. Si vas a un trabajo, los vas a ver en tu trabajo. Si te vas fuera a vivir a otro lado, por ahí les pasa a los universitarios, lo vas a ver. Son aspectos que son muy marcados de esta generación, que tal vez tú en tu casa no los ves, en la iglesia no los ves, pero vas afuera y te das cuenta, todos van conforme a esta ideología. Así es el mundo, sí, así es el mundo, así es esta generación, pero tú no eres de este mundo. Y son estos 5 aspectos. Ok. Es la relatividad, el placer, la inmediatez, la validación, y por ahí falta uno que es la fragilidad. Inmediatez, relatividad, placer, validación y fragilidad. ¿Cómo nos vamos a blindar de estas ideologías y corrientes que tienen todos tus compañeros de la escuela, todos tus compañeros del trabajo, la gente de tu colonia, tus amigos de por ahí? Todos piensan de esta manera y tú no te quieres ir contracorriente. Sí, tienes que ir contracorriente. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Entonces, empecemos con relatividad. Y la relatividad quiere decir, o se refiere a que en esta generación nada es bueno y nada es malo. Todo es relativo. Antes había negro y blanco. Y ahora los medios de comunicación, ciertas investigaciones, corrientes ideológicas nos muestran, han mezclado lo negro con lo blanco y muestran una cantidad infinita de grises. Y todo puede ser bueno y malo, depende de cómo lo ves. Y lo bueno no es tan bueno como te lo hacen pensar tus papás o en tu iglesia. Y lo malo no es tan malo como piensas. O sea, todo mundo lo hace. En otras culturas es muy normal. ¿Ok? ¿Y qué nos dice la relatividad? Todas las religiones son buenas. Todas son buenas. Todas te hacen llegar a Dios. No es cierto. No todas las religiones son buenas. Está la iglesia maradoniana, que descubrí que hace poco casaron a una persona. Está la iglesia satánica. Están iglesias todas raras, pero tienen permiso de estar. Entonces, no todas las religiones te hacen llegar a Dios. ¿Qué otra cosa dice la relatividad? Todos los pensamientos son buenos, todo depende de cómo lo ves. No todos los pensamientos te hacen bien y son buenos. ¿Tienen derecho a pensar como quieran? Claro, pero no podemos decir sí, está bien lo que tú piensas. La relatividad de esta generación nos hace, nos manda a ser tolerantes con todo. Si alguien quiere romper cristales porque está enojado, hay que ser tolerantes. Si alguien quiere hacer una marcha, con un pañuelo verde exigiendo que maten a niños desde el vientre, hay que ser tolerantes porque están en su derecho. Si tú dices, yo creo que eso no está bien, homofóbico, ¿sí? Si tú crees que dices, oye, es que yo creo en Dios, retrógrada, ¿sí? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI pienses eso? O sea, de alguna manera te mandan a ser tolerantes, pero son las personas menos intolerantes del planeta. Libertinaje, todo está bien, no pasa nada, déjalo ser, tú puedes también si quisieras. Todos tienen la razón de acuerdo a las circunstancias, ¿sí? Tú no puedes juzgar a nadie, y cierto, no puedes juzgar a nadie, pero la palabra de Dios sí juzga. Una cosa es tu concepto, pero si la palabra dice esto está mal,
esto está mal, no te estoy juzgando, la palabra de Dios te está juzgando y Él sí tiene todo el derecho y la autoridad de juzgar lo que está bien y lo que está mal. Pero ¿cómo nos vamos a blindar de este pensamiento? Vamos a Isaías 5:20. Isaías 5:20 dice: ¿qué mal les va a ir a ustedes? Dicen que lo malo es bueno y que las tinieblas son luz. También dicen que lo amargo es dulce. Vamos a repetir. ¿Qué mal les va a ir a ustedes? No les estoy condenando, la palabra lo dice, búsquenlo, no me lo estoy inventando. ¿Qué mal les va a ir a ustedes? Que dicen que lo malo es bueno y que las tinieblas son luz. También dicen que lo amargo es dulce. ¿Ven? Entonces, jóvenes, si la Biblia dice esto es bueno y esto es malo, es porque esto es bueno y esto es malo. ¿Ven? Si la Biblia dice que toda autoridad es puesta por Dios y hay que respetarla y obedecerla, es porque así es. Si la Biblia dice honra a tus padres, es porque es bueno. Si la Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, es porque así es. No te creas imposible de influenciar cuando estás en un grupito que todos están en malos pasos. Te van a corromper tarde o temprano. Si la Biblia dice engañoso es el corazón, aunque por todos lados te diga sigue tu corazón, sigue tus deseos, sigue tus impulsos, mentira. El corazón es el peor guía. Dice la Biblia, engañoso es el corazón más perverso que toda cosa. Sí sirve para sentir, sirve para guardar ciertas emociones, pero no sirve como guía. La palabra es lo que mejor te guía. Si Dios dice que creó al hombre y la mujer, es porque así es. Dios no se equivocó. Ok, ¿qué pasa con las personas con otra orientación diferente? Dios las ama. Y porque las ama, no las quiere dejar igual. Así como te ama a ti y no te quiso dejar con ese vicio, así como te ama a ti y no te quiso dejar con ese pecado, así como me ama a mí y no me quiso dejar con mi versión de hace 10 años. Así nos ama a todos. No se amolden a este siglo. No le llamen a lo bueno malo y a lo malo bueno. No piensen que en la iglesia son muy juzgones. Es que ¿por qué en la iglesia critican? Pero se callan cuando los demás de allá afuera nos crucifican, nos humillan. Allá afuera son muy escandalosos para decir lo que está mal y aquí somos muy calladitos para decir lo que está bien. Nos estamos amoldando este siglo. No podemos ser así. Vamos con la siguiente característica y es el placer. Y estamos en una cultura del placer. ¿Qué nos dice esta cultura del placer? Que es llamada de alguna manera, hay un término que se llama hedonismo, que es la satisfacción por encima de cualquier cosa. Y es, si te hace sentir bien, está bien. Si te hace feliz, hazlo. Si es lo que quieres, hazlo. ¿Qué te va a decir? Amor es amor, no importa si es entre hombre y hombre, mujer y mujer, hombre, niña, perro, caballo. Si amor es amor, eso te van a decir. Eso es la tendencia. ¿Qué más te van a decir? Disfruta tu momento. Este es el momento, esta es tu hora, disfrútalo. Vive en placer. Lo más importante ahorita es que lo disfrutes. Mentira. ¿Qué te hace sentir esta afirmación? Que no pienses a futuro. Pensar a futuro es tedioso. Y si es tedioso no causa placer, entonces no pensemos en futuro, pensemos hoy en día.
¿Qué te hace sentir o por qué procrastinas tanto? Y recuerden que la procrastinación es cambiar una actividad que no está tan a gusto por otra más placentera. Así, aunque tengas que entregar tu trabajo para la siguiente semana, es más placentero ver Dragon Ball. Bueno, ya Dragon Ball no lo ven. Ver una caricatura, ver un anime, ver una película, ver una serie de Netflix es más placentero. Entonces lo hagamos. Y vamos procrastinando y procrastinando. Porque el placer es lo que más nos gusta sentir. Y sobre todo esta generación. La generación X, lo que más les satisfacía era trabajar. Se sentían útiles, se sentían hombres y mujeres cuando lo hacían. Lo que más le gusta a esa generación es sentir placer. ¿Saben? Hay necesidades básicas en el hombre. Por ahí lo deben de haber estudiado en la escuela. En la vida de un ser humano las necesidades básicas son alimento. ¿Qué más? Vestido, calzado, vivienda y salud. Esas son las necesidades básicas de todo hombre. Todo lo demás puede no tenerlo, pero esas son las necesidades básicas. ¿Saben? La industria que genera más dinero en el mundo no es de alimento, no es de vivienda, no es de ropa, no es de salud. La industria que genera más dinero en todo el mundo es la del placer. La industria del placer es lo que más dinero genera. Los productos que causan placer, llámese alcohol, llámese cigarros, llámese algún juguetito, videojuegos, todo lo que te genere placer, entretenimiento, todo lo que te genere placer es lo que más dinero o en lo que más dinero gasta el mundo, las personas en general. Es una cultura encaminada hacia el placer como lo más superior. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cómo nos vamos a blindar de esto? Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras. El espíritu te va a decir una cosa, tu carne te va a decir no lo hagas. Se siente bien estar acá, se siente bien hacer esto, y el espíritu te va a estar ahí, no está bien, no te conviene. La Biblia dice, cállate, cállate. Y lo haces porque te causa placer. Pero lo estar aquí, conocer a Dios no te causa placer, te causa un gozo. El placer es momentáneo, el gozo es permanente. Hasta por lógica te conviene hacer la voluntad de Dios, porque vivir de placer te hace esclavo del placer. Vivir por el gozo te hace libre. ¿Amén? Otro versículo que podemos usar es 1 Corintios 6:12. Y dice, 1 Corintios 6:12 dice: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Tú puedes hacer lo que quieras. De hecho, has hecho a veces lo que quisiste y no llegó un ángel y te detuvo. Lo hiciste. Tú puedes hacer lo que quieras, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. No te vuelvas esclavo del placer. El placer llega a tu vida como un invitado y se posiciona como un tirano porque te esclaviza. Porque luego necesitas placer para vivir. Vamos a la siguiente. Estoy siendo muy duro, ¿no? ¿Verdad? ¿Incomoda? Sí. Pero es de esa incomodidad que te va a hacer crecer, que te va a hacer madurar un poquito. ¿Ok? La inmediatez.
¿Se imaginan a nuestros papás o abuelos que tenían que escribir una carta? La mandaban, tardaba 15 días en llegar y en 15 días recibías la respuesta, ¿ok? Es decir, 30 días tenías una conversación, cuando hoy en día sacas tu celular, ni siquiera escribes, mandas un audio y tienes la retroalimentación en menos de un minuto. ¿Qué les enseñó a esa generación a ser pacientes? ¿Qué nos enseña esta facilidad a que todo se consigue rápido? ¿Qué característica tiene la inmediatez? Lo más fácil, lo más rápido de conseguir es lo más valioso y lo más atractivo. Hoy en día las empresas más costosas son las de tecnología. En Silicon Valley, aquellas empresas que hacen más fácil la vida son las más valuadas en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque hoy en día lo más valioso es lo más fácil. En otras generaciones lo que valía más era lo que más costaba. Si costó es porque vale la pena. Hoy en día, si es fácil y me facilita la vida, eso necesito, eso quiero. Porque estamos acostumbrados a ver la manera de conseguir atajos. No está mal, pero es parte de nuestra generación. Y si eso lo llevamos a nuestra vida espiritual y a nuestras decisiones, ahí sí está mal. ¿Okay? No estoy diciendo, deja de usar WhatsApp, empieza a usar cartas. No. Es una bendición el WhatsApp, pero si quieres todo lo inmediato para tu vida, estás cometiendo un error. ¿Qué tiene esto de malo? Mira, hoy en día la información de todo el mundo está al alcance de un clic. Tenemos mucha información de todo lo que se te ocurre, de todo lo que te imagines. Entras a internet y la encuentras. Pregunta, ¿esto ha convertido a estas generaciones más cultas que las anteriores? ¿Somos más cultos que antes? Pero tenemos toda la información a nuestro alcance. Ellos tenían que buscar libros, nosotros tenemos todos los libros del mundo en un clic. ¿Somos más cultos? No, porque al tener acceso a toda la información, también tenemos acceso a toda la putrefacción que tiene internet, a todos los distractores que tiene internet. Y aunque somos conocedores de todos, no somos expertos en nada. Nos llenamos de filosofías baratas de internet. Me gustaría hacer un tema de eso, filosofías baratas de internet. Porque he visto tantas cosas que comparten, una frase que suena muy chida, pero no tiene ningún sustento bíblico, no tiene nada. Y te puede parecer genial y en base a esa frasecita guías tu vida. Y cuando caes en un fracaso, ¿a quién le vas a reclamar? ¿A la página que te compartió ese meme? ¿A la página que te compartió esa frase? Ya ni existe. Es más, hoy en día a los 10 minutos se convierte en otra publicación, ¿verdad? Tú estás comparte y comparte cosas que piensas que está chido, lo voy a compartir. Después cambia. En cambio, si sigues la palabra de Dios y fracasas, reclámame a mí, reclámale al pastor, reclámale a Dios, tienes con quién hablar, pero te voy a asegurar que si sigues la palabra de Dios no hay fracaso. Pero mucha gente, la mayoría de esta generación, busca no la palabra, sino las frases bonitas que encontramos ahí, de gente que no conoces, de gente que no te ama, de gente que no te estima y que no tiene ninguna responsabilidad contigo. Aleluya. Amén. De Chile, no es de Chile, es de verdad. Y es que en internet puedes encontrar lo más interesante o la peor basura pornográfica. Ahí está, en el mismo lugar. Ahí está. Tú decides qué. Por eso esta generación se distrae tanto. Por eso esta generación quiere lo inmediato. ¿Qué vamos a leer ahorita? Proverbios 14, 29. Y me voy a apurar. Proverbios 14, 29 dice:
Ser paciente, ¿ser qué? Es muestra de mucha inteligencia. Ser impaciente es muestra de gran estupidez. Así dice la Biblia. No me reclamen a mí. Ser paciente es mucha inteligencia, ser impaciente es muestra de mucha estupidez. Versión Dios habla hoy. ¿Sí? Ahí la buscan. Jóvenes, la paciencia tiene recompensa. La paciencia tiene recompensa. No hay atajos para lo que perdura. No hay atajos. Si quieres algo que perdure, no busques atajo. Busca el camino que Dios te mande a caminar y síguelo. Y es que buscamos atajos para la vida. Si estamos en la cola de algo, busca saber si conoces a alguien para que te diga, ay, ven acá, ven acá. Y ya le hiciste, ¿no? Si te faltan 5 o 20 tareas, buscas a ver quién falsifica la firma y ya la hiciste. Vamos en la vida buscando atajos, pero lo que perdura no podemos buscar atajos. Penúltimo, validación. ¿Qué nos dice la validación o qué es la validación que gobierna esta generación? Y es que aprueban a todos para recibir aprobación. No critican o no están en contra de nada para que no estén en contra mía. Están las publicaciones pro aborto, pro ideología de género, pro lo que quieras. Y decimos, sí, está, pues yo no creo, pero te respeto. O sea, ¿por qué? Porque no queremos que nos desaprueben a nosotros. Y es que estamos tan necesitados de la aprobación y la validación de los demás que ni se nos vaya a ocurrir desaprobar o invalidar a alguien porque luego se la van a traer conmigo. Por eso ves a muchos chicos o muchas chicas comentando en una foto, ay, qué bonita estás, ay, preciosa, hermosa, tú más, ¿verdad? Realmente, sean sinceros y sean sinceras, ¿realmente está tan hermosa como dices? ¿O en realidad lo que quieres es que cuando tú subas una foto, ella te debe una hermosa, ¿verdad? Y te lo publique en tu muro, porque necesitamos validación. Si subes una foto, empiezas a darle like a la de tus amigas. ¿Por qué? Porque cuando tú subas tu foto, quieres que todos ellos también te den like. Es más, en esta carrera de la aprobación, cuando tienes una foto, una publicación de 150, 200 likes, la siguiente, si tienes 40, te vas a deprimir. Si tienes 30, te vas a sentir mal. ¿Qué estoy haciendo? La validación nos hace entrar en una carrera en la que no podemos, en la que nos vamos a cansar, en la que nos vamos a frustrar. El mundo tiene sus cosas importantes. ¿Qué son? Dinero, fama o popularidad, poder y validación. Y estamos a veces muy enfocados en sobresalir en los importantes del mundo. Queremos formarnos una imagen. Cuando estás enfocado en formarte una imagen, estás enfocado en tus redes sociales o estás enfocado en tus logros académicos, porque es lo más importante, porque es importante para el mundo, porque tengo que ser alguien, tengo que verme bien. Estamos tan desesperados por sobresalir en lo que es importante para el mundo, pero ¿qué es importante para Dios? Lo leímos al principio, y es palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Quién está desesperado por ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe y pureza? Nadie. ¿Verdad que estamos mal?
Estamos queriendo sobresalir en lo que el mundo es importante y en lo que para Dios es importante lo tenemos como muy poca cosa. Esto es con amor. Si alguien a mí me hubiera predicado esto con base a lo que yo y mi generación sufrimos, se lo hubiera agradecido. Porque lo que ustedes están inmersos hoy no es en lo que yo y mi generación estuvimos inmersos. Teníamos otros intereses, otros vicios, otras cosas que nos distraían de Dios. No es desde la posición, yo estoy bien, ustedes están mal, no. Están inmersos en esta generación. Salgan, rompan el ciclo, rompan el molde. Muchas veces se dice, es que quiero ser diferente. Queremos ser diferentes porque soy diferente. Y por eso ves a chorrocientos mil personas diciendo que son no binarias porque según son diferentes. Y son iguales que chorrocientos mil personas. En realidad, ¿qué diferente? No hay diferencia. Ustedes sí son diferentes. Son especiales, son pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido por la sangre preciosa de Jesús. Eso los hace diferentes. No estés enfocado en tu imagen, y no quiero decir que no te cuides, pero ese no puede ser el centro de tu vida. No estés enfocado en tus logros académicos, y no digo que no le eches ganas a la escuela, pero ese no es el centro de tu vida. No estés enfocado en conseguir dinero, y no digo que no trabajes, pero ese no puede ser el centro de tu vida. Enfócate en ser ejemplo, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Forma, en pocas palabras, forma carácter, el carácter de Cristo. Porque hay gente con mucho dinero que está en total depresión. Hay gente con mucha fama que se ha suicidado. Hay gente con gran popularidad que se deprime. Pero si tú tienes el carácter de Cristo, puede venir problemas, pueden venir situaciones, pueden venir lo que quieras, pero ese carácter te va a salir y te va a hacer salir adelante. Amén. No necesitas ser validado. Ya fuiste validado por Jesús. El veredicto ya está dado. No tienes que hacer nada para que Jesús dé su vida por ti. Ya la dio. Tienes que ahora que vivir en agradecimiento. No puedes ser tan grande como para que Jesús muera por ti porque ya lo hizo. No hay nada que hagas hacerte tan chiquito como para que Jesús muera por ti porque ya lo hizo. Ya fuiste validado. Vivamos en agradecimiento a eso. Y por último, fragilidad. ¿Qué es la fragilidad de esta generación? Que no tolera la frustración. Algo le sale mal y se deprime. No tolera la crítica. Y es que tú le das un consejo o incluso le das una crítica y siente que lo estás atacando y que lo odias. Es inestable emocionalmente y se victimiza frecuentemente. Es una característica de la generación. Ustedes son diferentes y van a caminar hacia ser diferentes a esto, ¿verdad? Solo uno. Con uno, siempre he dicho en la escuela, con uno que aprenda, con eso basta, ¿no? Entonces, aquí, yo sé que muchos, ¿verdad? No es solo Héctor, pero con los que aprendan, con los que pongan eso en su corazón y lo pongan en práctica con eso. Entonces, ¿qué nos dice Corintios 15:58? Corintios 15:58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes inconmovibles, progresando siempre para la obra del Señor, siendo conscientes que su trabajo en el Señor no es en vano. No sean frágiles, sean
inconmovibles. Amén. Pónganse de pie, vamos a terminar este momento. Vamos a terminar este momento y, ¿saben? ¿Por qué la generación actual se le llamó generación de cristal o se llama generación de cristal? Y es porque de alguna manera son frágiles, son débiles, porque no aprenden a lidiar con la frustración. Pero no puedo echarle la culpa, ustedes no decidieron ser así, o su generación no decidió ser así. Si se dan cuenta, sus papás, a la mayoría de los papás de esta generación, vienen de la generación X. ¿Y qué tuvo la generación X como característica? Carencia. Entonces sus padres dijeron: yo sufrí mucho de chico, no quiero que mi hijo sufra, no quiero que mi hijo no tenga sus juguetes, no quiero que mi hijo le falten zapatos. Y empezó a trabajar como burro para darles todo lo que querían, para pagarles el viaje, para pagarles la escuela, para pagar todo. Y eso podría parecer bien, pero enseñó a esta generación a tenerlo todo, a no merecer, a no hacer nada para merecerlo, a tenerlo todo. Y cuando se enfrentan al mundo se dan cuenta que no todos les van a dar lo que quieran solo por su cara bonita. Esta generación es frágil porque los papás los hicieron frágiles. Y esto avanza. Ustedes son parte de una generación y en 2 más viene la generación de sus hijos. ¿Cómo se le va a llamar? No lo sé. Pero esa generación va a ser marcada por lo que ustedes estén haciendo hoy en día. Y mientras la tendencia va a que la familia va a desaparecer, Dios quiere, y yo le quiero decirles que ustedes van en contracorriente. Y que lo que estén formando hoy en día va a marcar la generación que viene después, que es la suya o la de su descendencia. La Biblia nos habla de una generación que no conocía a Dios. Dice: se levantó una generación que no conocía a Dios. El pueblo de Israel, la nación santa, el pueblo escogido, de repente tuvo un montón de gente que no sabía ni quién era Dios. ¿Culpa de ellos? Culpa de los papás. Se olvidaron de instruir a los hijos en su palabra. Y hoy podemos decir, si hubiera una Biblia que estuviéramos escribiendo hoy, diría: y se levantó una generación que era de cristal, pues sus padres no les enseñaron a ganarse el sustento, porque sus padres les daban todo lo que querían y nunca aprendieron a lidiar con la frustración, con el enojo, y se quebraban con poquito. Y si vamos más adelante, se podrá decir: y se levantó una generación de papel, porque sus padres hicieron esto y aquello. Es decir, lo que hagas ahorita o lo que esta generación haga ahorita repercute en lo que viene después. Y es como un ciclo de nunca acabar. Yo les invito a que salgamos de ese molde, salgamos de esa rueda y de ese círculo, que mientras esta generación va encaminada al mal, a desaparecer la familia, a perder los valores, a dejar de seguir a Cristo,
ustedes hagan lo contrario. Están inmersos en la generación de cristal, pero ustedes no son de cristal. Están blindados por la palabra de Cristo Jesús. Si pueden tomar al que está al lado, tómenle el hombro. Porque una generación se compone de muchas personas. Una generación es colectiva. La generación son muchas personas. Y aquí veo una generación, la generación extrema. Amén. Y hablé mucho, o se habló mucho de lo malo, pero hay cosas muy buenas de esta generación. Esta generación tiene un potencial increíble que no se había visto antes. Esta generación es sensible a los problemas sociales. Esta generación no valida lo que anteriormente se daba por bueno. Esta generación se cuestiona las injusticias del mundo. Esta generación respeta y ama la creación de Dios en lo que es naturaleza y animales. Esta generación busca innovar. Esta generación se está levantando desde joven a buscar a Dios, cosa que no se veía antes. Las iglesias estaban vacías de jóvenes y esto que estamos aquí no se veía antes. Esta generación tiene una necesidad de Dios que no se había visto en el futuro, en el pasado. Esta generación está influenciando a muchas personas. Anteriormente lo que hacíamos se quedaba ahí. Lo que tú haces puedes llegar a otra parte del mundo y puedes influenciar a quien no te imaginas. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Señor Jesús, aquí tienes una generación diferente, Señor. Una generación que se le ha llamado generación de cristal, Señor, como un símbolo de despecho, Señor. Pero Padre bendito, tú los creaste, tú los formaste, tú crees en ellos y en su potencial. Aquí están, papá. Vamos juntos. El que tengo a mi lado, Señor, quiero que vaya conmigo y que siga creciendo. El que tengo atrás va a ser quien me va a ayudar en los problemas. El que tengo adelante va a ser un mentor para mí y un amigo para mí, Señor. Somos una generación que busca de ti. No somos una generación perfecta porque nunca la ha habido y nunca la habrá. Pero en nuestra imperfección sabes que te amamos. Sabes que te buscamos, Señor. Y queremos lo mejor para nosotros, para los que están con nosotros y para los que vienen después de nosotros, Señor. Escucha a tu generación, Señor, a tu generación extrema, Señor mío. Escúchanos, guíanos, redargúyenos, Señor. Cambia este corazón, cambia esta perspectiva. Renuévanos en nuestra mente, Señor, o haznos incomodar para que nosotros renovemos nuestra mente, Señor. Porque el mundo me dice una cosa, mis amigos me dicen otra, la televisión, los medios y las redes me mandan a hacer otra cosa totalmente diferente a lo que tú dices, Padre bendito. Pero yo elijo seguir tu palabra. Yo elijo seguir tus principios, Señor, porque solo en ti hay fundamento, solo en ti hay sustento, Señor. No me dejaré llevar por filosofías baratas, Señor. Me guío por tu palabra, que es viva y es eficaz para mi vida. Gracias te doy por la persona que tengo a mi lado, Señor. Gracias te doy por su vida. Y te pido que nos ayudes a ambos a desarrollar todo el potencial que tú ya nos diste. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.